Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Lo bueno del apóstol Pedro. El texto a meditar lo encontramos en Mateo 16:23 que dice: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La historia de Pedro, todos la conocemos, pero nos ayuda a comprender especialmente el lugar de las emociones en la vida cristiana. El llamado de Cristo exigía un compromiso total de su parte. El punto debería ser obvio para todos nosotros. Necesitamos estar listos para hacer lo mismo, es decir, seguir a Cristo sin importar el costo personal. Como los demás discípulos, Pedro tuvo una oportunidad singular de aprender de Cristo. Él caminó muchos kilómetros con Él, comió con Él, trabajó con Él, escuchó lo que Cristo hablaba, observó la forma en que trataba con la gente, lo vio sanar a los enfermos, fue testigo de espectáculos dramáticos, el monte de la transfiguración, en el que Yahshua habló con Moisés y con Elías. Cristo, al resucitar a los muertos, el Mesías arrestado y crucificado y luego levantado de la tumba, Pedro también tuvo muchas oportunidades para el aprendizaje práctico. A menudo Pedro se encontraba en medio de experiencias que proporcionaban lecciones objetivas que cambiaban vidas. Todas estas lecciones lo estaban preparando para su lugar como uno de los grandes misioneros de la iglesia primitiva. En el transcurso de su experiencia con Cristo, el Divino Maestro, Pedro cometió muchos errores. ¿Cuáles eran y qué lecciones debió Pedro aprender de ellos? Vemos a un Pedro impetuoso, presuntuoso, inclinado a la violencia, desplomándose bajo presión, durmiendo en el trabajo. En cierto nivel, Pedro parecía ser todo lo que un cristiano humilde, manso y fiel no debe ser. No obstante, antes de que todo terminara, Pedro llegó a ser uno de los líderes claves en la iglesia cristiana primitiva, un poderoso evangelista y misionero para Cristo. ¡Qué testimonio de lo que Dios puede hacer con una vida entregada a Él! La expresión «quítate de delante de mí» manifiesta la idea que Pedro había expresado era la del tentador, y la respuesta de Cristo iba dirigida al enemigo invisible que le había sugerido. Estas eran las mismas palabras que Cristo había usado para rechazar al tentador en el desierto, y representan las más severas reprensiones pronunciadas alguna vez por Cristo, el Hijo de Dios. Pedro había permitido que el diablo lo usara como portavoz del príncipe del mal. Sin embargo, las palabras de Cristo no se dirigían tanto a Pedro como al que había sugerido sus palabras. Aquí Cristo se refiere a Pedro como un estorbo en su camino a la cruz. Pedro se conceptuaba fuerte al comienzo de su discipulado. Como el fariseo en su propia estima, no era como los otros hombres. Cuando Cristo, la víspera de ser traicionado, amonestó de antemano a sus discípulos: «Todos seréis escandalizados en mí esta noche». Pedro le dijo confiadamente: «Aunque todos sean escandalizados, mas no yo». Pedro no conocía el peligro que corría, y lo descarrió la confianza propia. Se creyó capaz de resistir la tentación, pero pocas horas después le vino la prueba, y con maldiciones y juramentos negó a su Señor. Cuando el canto del gallo le hizo recordar las palabras de Cristo, sorprendido y emocionado por lo que acababa de hacer, se volvió y miró a su maestro. En ese momento, Cristo miró a Pedro, y éste se comprendió a sí mismo ante la triste mirada, en la que se mezclaban la compasión y el amor hacia él. Salió y lloró amargamente, pues aquella mirada de Cristo quebrantó su corazón. Pedro había llegado al punto de la conversión y amargamente se arrepintió de su pecado. Su arrepentimiento fue semejante al publicano en su contrición y arrepentimiento, y como éste también alcanzó misericordia. La mirada de Cristo le dio la seguridad del perdón. Si leemos Hechos, capítulos 2, 3 y 5, vamos a descubrir que la transformación fue asombrosa, y las lecciones para nosotros deberían ser obvias. Por medio de la entrega de sí mismo a Cristo, Pedro
llegó a ser un testigo poderoso para el Mesías. A pesar de los numerosos errores y limitaciones de Pedro, el Mesías todavía fue capaz de usarlo como un testigo efectivo. El fogoso e impetuoso Pedro ahora asume un papel clave en la formación de la iglesia primitiva, llegando a ser autor de 2 grandes epístolas. El rudo y áspero pescador cuya boca corría más rápido que su mente o su fe, no obstante, es el Pedro transformado por la gracia de Dios, lo que Pablo llama una nueva criatura. El Pedro que una vez estaba decidido a que Cristo nunca fuera a la cruz es ahora el Pedro que está proclamando la cruz como el medio de la redención, como el lugar donde el Mesías, nuestro sustituto, cargó con nuestros pecados. Cristo lo fortaleció en la fe para ser un poderoso pilar de la iglesia. Necesitamos contemplar al Mesías para que nos transforme de nuestra insensatez a la fe como una torre sólida para honrar a nuestro Salvador. Amén. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.